Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles hoy, mis hermanos, la historia de San Remigio Obispo del año 530. Pongamos mucha atención, mis hermanos, y abramos el corazón y el entendimiento para entender este mensaje que a través de los santos nosotros aprendemos, y que no solo aprendamos, mis hermanos, sino que también los imitemos en lo que ellos hacían, en lo que ellos llevaron a cabo cuando Dios les dio su ministerio. Pongamos atención, y también cuando a nosotros se nos llame a un ministerio, lo hagamos con mucho amor, no a la fuerza, sino como estos santos llevaron a cabo su servicio. Pongamos atención y abramos pues nuestro entendimiento. Y dice así la historia de este santo. San Remigio fue el gran apóstol de los franceses. Se hizo célebre por su sabiduría, su admirable santidad y sus muchos milagros. Duró de obispo 70 años y llegó a ser famoso en toda la iglesia. Recién ordenado sacerdote, ya era considerado como uno de los mejores oradores de su época, y cuando tenía solo 22 años, fue elegido obispo. El rey de los franceses, Clodoveo, era pagano y no aceptaba convertirse al cristianismo. Su esposa, Santa Clotilde, rezaba mucho por él y le recomendaba la conversión, y sucedió que los germanos o alemanes atacaron con fuerte ejército a los francos, y Clodoveo salió con sus soldados a defender la patria. Al despedir a su esposo, que se iba a la guerra, Clotilde le dijo: si quiere obtener la victoria, invoque al Dios de los cristianos. Si tiene confianza en él, nadie será capaz de derrotarlo. Clodoveo prometió convertirse si conseguía la victoria. En plena batalla, cuando el triunfo le parecía imposible, recordando las palabras de su esposa, gritó hacia el cielo: oh Cristo, a quien mi esposa invoca como Hijo de Dios, te pido que me ayudes. Creo en ti. Si me salvas de mis enemigos, recibiré el bautismo y entraré a tu religión. Enseguida los franceses atacaron a los alemanes con extraordinario valor y obtuvieron una victoria. Santa Clotilde mandó entonces llamar a Remigio, que tenía fama de santo y de sabio, y le pidió que se dedicara a enseñar a Clodoveo la doctrina. El rey, al volver victorioso, saludó a su esposa con estas palabras: Clodoveo venció a los alemanes, y tú venciste a Clodoveo. Pero ella le respondió: estas dos victorias son obras de uno solo, nuestro Señor Jesucristo. Desde entonces, el terrible pagano empezó a estudiar la religión para hacerse bautizar. Tenía temor de que el pueblo se revolucionara por quererles quitar la religión de sus antiguos dioses, pero el ejército y la multitud, al saber que su rey tan estimado se iba a hacer cristiano, le gritaron a unísono: desde hoy nos separamos de los dioses mortales y nos declaramos seguidores del Dios inmortal, del cual nos habla Remigio. Nuestro santo y sus sacerdotes se dedicaron con todo empeño a enseñar la religión a Clodoveo y a todos los que se iban a hacer bautizar junto con él. La reina Clotilde, para impresionar la imaginación de aquel pueblo bárbaro, mandó que adornaran con palmas y flores las calles que llevaban desde el palacio del rey hasta el templo donde iba a ser bautizado, y que todo el trayecto y también el templo se iluminaran con gran cantidad de antorchas y que fueran quemando incienso que llenara el aire de agradables aromas. Los que iban a ser bautizados se dirigieron hacia la casa de Dios, cantando las letanías de los santos y llevando cada uno su cruz. San Remigio conducía de la mano al rey, seguido por la reina y todo el pueblo. Antes de echarle el agua del bautismo, el santo obispo le dijo: orgulloso guerrero, tienes que quemar lo que has adorado y adorar lo que has quemado. Con esto quería decirle que en adelante debía abandonar sus antiguas malas costumbres paganas y observar la santa religión de Cristo Jesús. Enseguida San Remigio, ayudado por otros 3 obispos y por muchos otros sacerdotes, bautizó a 2 hermanas del rey y a 3000 de sus soldados junto con sus mujeres y niños. Ese fue un día grande en que la nación francesa empezó a pertenecer a nuestra santa religión. El resto de su vida la empleó Remigio en instruir al pueblo y en ayudar a los necesitados y combatir a los herejes que enseñaban doctrinas equivocadas. Dios le concedió el don de hacer curaciones y anunciar lo que iba a suceder en un futuro. Murió en el año 530.
Cuando ya era un anciano de más de 90 años, algunos se burlaron de él diciéndole que era demasiado viejo y les respondió: en vez de reírse porque he llegado a esta edad, más bien lo que deberían hacer sería darle gracias a nuestro Señor, porque en todo este tiempo no he dado mal ejemplo a nadie. Ojalá pudiéramos repetir también nosotros semejante afirmación tan consoladora. Los franceses han tenido siempre una gran admiración y veneración por San Remigio, y nosotros damos gracias a Dios porque nunca dejará de enviar a su iglesia apóstoles que conviertan a los pecadores. Esta fue la historia de San Remigio, hombre francés que con su apostolado, con lo que Dios le dio, con ese regalo que él adquirió por manos de Dios, él convirtió a muchos pecadores, a muchos que eran paganos, a muchos que adoraban sus dioses que pues no les ayudaban a ellos en nada. Por eso la reina Cleotilde le decía a su esposo, el rey Clodoveo, que cuando estuviera en esa guerra, hablara a Dios, le implorara a su favor, y él lo iba a ayudar si él le prometía que iba a convertirse al cristianismo. Y cosa que llevó a cabo este hombre. Cuando ganó la guerra, se decidió que iba a entrar al cristianismo e iba a aprender la religión, cosa que hizo al punto, cosa que no dejó de hacer porque se lo había prometido a nuestro Dios. Mis hermanos, este rey, que siendo pagano y todas las gentes de esa nación eran igual, eran muy paganos, no creían en el Dios en el que nosotros creemos, creían en sus estatuas, creían en cosas hechas de hombre, y Dios conocía su maldad, por eso es que no los ayudaba. Las naciones anteriormente, mis hermanos, eran invadidas, no las socorría Dios, porque la gente no creía en él, entonces Dios los dejaba a su suerte. Pero Dios se compadeció de este Clodoveo, que tuvo esa victoria frente a los alemanes. Los alemanes, mis hermanos, si nos damos cuenta hoy en la actualidad, después de Hitler, después que fueron vencidos, ha sido una nación muy poderosa, ha sido una nación que no le falta de nada. Dios ha bendecido mucho a esos países de Europa. Claro que hay todavía muchos pobres, pero no como hoy en la actualidad. En aquel tiempo había muchos santos también, mucha gente que se dedicaba a servir a Dios. Hoy en la actualidad es muy diferente. Este San Remigio, fíjense bien todas las personas que se convirtieron y que él llegó a bautizar, bautizó a toda una multitud, gentes que tal vez estaban perdidas por sus pecados, pero que se salvaban ese día con el bautismo que este Remigio les dio a todas las personas que se llegaron a bautizar. Fíjense bien, las parejas con sus hijos, todos se bautizaron, y además todos los soldados que andaban en la guerra con Clodoveo llegaron también a bautizarse. Era toda una multitud que Dios quería salvar, que Dios quería que sus almas se entregaran a él. Hermanos, cuando nosotros entregamos toda nuestra vida al Señor, no somos defraudados. Siempre va a haber ayudas de parte de Dios hacia todo aquel que se acerque a él. Dios nunca nos abandona, y como yo les he dicho siempre, si nos acercamos a él, si amamos a nuestro Señor, nunca nos va a faltar nada. En nuestras oraciones, pidámosle a Dios que nos dé la gracia de ser como este San Remigio, de ser un verdadero santo. Hay que imitar a estos hombres con su santidad. No imitemos este mundo que nos está entrellevando, que nos está haciendo caer a cada momento. Porque todo lo que hagamos, mis hermanos, esto que hagamos aquí en la tierra, nos va a servir muchísimo para cuando vayamos y estemos presentes ante nuestro Dios. Él es un justo juez, y lo que Él decida por su alma, por la mía, por la de cualquiera que ande por ahí en el mundo, pues tenemos que pagar nosotros las consecuencias, nadie más. Por eso, qué mejor que seguir los pasos de estos hombres que nos enseñaron la santa religión desde en aquel tiempo. Si no haya sido porque Dios, mis hermanos, escogió a hombres tan sabios, escogió a hombres que se dedicaran totalmente para servir a los demás, si no hubiera sido por eso, ¿dónde estuviéramos nosotros? En realidad,
¿qué sería de nuestras vidas? Seríamos como unos animalitos, como en aquel tiempo que todavía no era conquistada América. La gente vivía como animales, haga de cuenta que no tenían espíritu. ¿Por qué? Porque era una realidad, no había espíritu en su vida. Esa persona todavía no conocía de Dios, ni mucho menos de que podía recibir el Espíritu Santo. Entonces fue necesario que estas tierras en las que nos encontramos de aquí de América fueran conquistadas para que así nosotros también conociéramos del Dios, el Dios Todopoderoso, en el que hoy en la actualidad cada uno de nosotros creemos. Así como estos hombres paganos que no creían en el Dios, el que les enseñaba Remigio, pues ellos en realidad que no querían creerle porque ellos se sentían a gustos y contentos con esos dioses que no les exigía nada, ¿verdad? No les exigía absolutamente nada. Las exigencias de Dios para nosotros son que nos comportemos bien, que llevemos una vida recta y que amemos a nuestros hermanos. Esas son las exigencias de Dios para este mundo, para todas las personas que habitamos la tierra. Mis hermanos, ojalá y sigamos a Dios de todo corazón y no nos olvidemos de pedir por los demás, por los más necesitados que se encuentran por allí, que conocemos y que a veces nos olvidamos de orar por ellos. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.